Y vamos a hacerlo allí en Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Me dijeron que el carácter del culto hoy era gavillas para Cristo, ¿cierto que sí? No, rayos de luz, perdón. Todavía tengo en la mente la tipología del culto, es misionero, pero cuando es rayos de luz es damas dorcas y cuando es gavillas de jóvenes, y todavía tengo aquí. Bueno, rayos de luz. Y quiero que abramos nuestras Biblias allí en San Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, del verso 1 al verso número 10. Un pasaje bíblico bastante conocido por todos nosotros, Jesús y Zaqueo. Una historia que hace algunos días estaba escuchando aquí una predicación y escuché una frase de ese texto, de ese capítulo, y de una se me vino a la mente, hay que predicar acerca de esto. O sea, el Señor me mostró ese texto y de una empecé como a tener ese desarrollo en mi mente, y yo lo que hago es siempre lo copio allí en el celular y luego me dedico a estudiarlo, y de verdad que estudiándolo anoche, repitiendo y repasando de todo lo que había estudiado esta semana, me impactaba de verdad muchas cosas que uno a veces deja pasar por alto. Jesús y Zaqueo, vamos a leerlo en la forma acostumbrada. Yo leo el verso 1, ustedes leen el verso 2. Le voy a pedir a uno de los hermanos de allí para que me ayuden y leamos este capítulo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para venderle, pero había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a algunos, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy quiero predicar, y el tema que el Señor me ha regalado es: quiero quedarme en tu casa. Y yo le voy a invitar para que hagamos una oración, y quizás este capítulo de la palabra de Dios es muy dado para decir que lo vamos a predicar a los amigos, a las visitas, a alguien que llega. Pero vamos a decirle hoy al Señor, y yo quiero que usted me ayude con eso: Señor, yo quiero que me hables hoy a mi vida. Señor, yo quiero quedarme hoy en tu casa. Quiero, Señor, que toques mi corazón y que pongas allí la palabra que quieres poner en mi corazón. ¿Quién me ayuda a orar así, de esa manera? Bendito Dios y Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí, oh Dios, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre.
Bendito Dios, habla, oh Dios, a nuestros corazones. Habla, oh Dios, a nuestras vidas. Habla, oh Dios, Señor Jesús, porque tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero, Dios, que hables a cada uno de nosotros, oh Dios, conforme a tu grande amor, conforme a tu grande misericordia, conforme a tu grande bondad, oh Dios. Toca mi vida, toca mi ser, Señor Jesús. Bendito y soberano Dios, grande eres tú, Padre celestial. Bueno, pueden tomar asiento. Quiero quedarme en tu casa. Y leíamos allí una historia que tiene como subtítulo de allí del capítulo número 19, Jesús y Zaqueo. Y muchos conocemos muchas de pronto características, o de pronto hemos escuchado de muchas predicaciones acerca de este tema. Y narra allí el evangelista que habiendo entrado Jesús en Jericó, y yo me ponía a pensar, pues hablando de Jericó, hemos hablado y hemos escuchado cómo por allá en el Antiguo Testamento nos habla de que se cayeron los muros de Jericó, ¿cierto que sí? Pero entonces cuando hablamos eso, me puse a investigar y resulta de que esta ciudad Jericó que habla en el Nuevo Testamento, habla de una ciudad ya que fue de pronto más en su momento construida cerca de aquella historia o cerca de aquella ciudad que había ya sido demolida de alguna manera. Y era una ciudad, o es una ciudad, que se caracteriza especialmente porque es un lugar donde muchos de los que iban hacia Jerusalén debían pasar por aquel lugar. Es decir, era una ciudad que era continuamente transitada para de pronto como camino para otro lugar. Y habla entonces allí de que cuando él llegó a aquel lugar, cuando iba pasando por esa ciudad, resulta de que había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos. Entonces allí ya me empieza a hablar de un hombre que tenía una actividad especial y que tenía un rango, porque era el jefe de los publicanos. Y cuando habla del jefe de los publicanos, habla también de que era un cobrador de impuestos en aquel lugar. Y más adelante nos refiere que al parecer, dentro de todo lo que hacía y según la historia, al parecer, fuera de que cobraban los impuestos, como que robaban bastante, se quedaban con bastante de esa platica. Cualquier parecido con la historia o la realidad del día de hoy no es más que mera coincidencia, pudiera ser. Y entonces resulta de que aquel hombre era publicano, cobrador de impuestos. Y cuando lo vemos más adelante, él incluso cuando ya Jesús trata con él, y él incluso se da cuenta, y cuando ya Dios toca su corazón, él hasta dice que devolvería a todos a un cuadruplicado todo lo que de pronto les hubiera quitado. O sea que no era un hombre que de pronto le faltara dinero, o que de pronto estuviera quizás solamente con la ropita que tenía o llevaba encima. No, era un hombre que tenía mucho poder en aquel lugar. Y él se dio cuenta de que iba a pasar Jesús por allí. Seguramente ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado de sus milagros, ya había escuchado de aquel hombre que estaba impactando de una manera especial todo aquel lugar. Y seguramente dijo: yo quiero ir a ver qué es lo que está pasando. Y dice que como era bajo de estatura, y pienso yo, me atrevo de pronto a hacer interpretación, que de pronto también para que quizás no lo vieran muchos, o quizás no acercarse mucho, decidió montarse a un árbol por allí, a un sicómoro. Y me puse a mirar
buscando cuál es ese árbol, y veía que incluso es un árbol que al parecer tiene el tallo muy grueso y empieza todas sus ramas más bien un tanto abajo del tallo, directamente del tronco. Es decir, que le dio un tanto de facilidad a él para poder alcanzar aquellas ramas y subirse. Pero también tiene una característica bien especial, y es que el árbol sicómoro puede alcanzar una altura más o menos de 20 metros. Y cuando hablamos de una estatura, una altura de 20 metros, es bastante alto. Estamos hablando casi 8 pisos más o menos. O sea, haga de cuenta usted montarse a un piso octavo de un edificio y ver que el árbol más o menos llega hasta ahí. Eso es un árbol altico, ¿cierto que sí? Y él decide montarse allí para poder ver a Jesús. Pero yo me ponía a pensar, si él quería ver a Jesús, de pronto hubiera simplemente hablado y inmediatamente a él le abren campo, porque era un hombre que tenía mucho poder. Y yo creo que incluso tuvo que buscar a alguien, o alguien después de una orden de él le ayudó a subirse a aquel árbol, que eso no lo narra la historia, pero muy seguramente, pues si era bajito de estatura, no me lo imagino quizás saltando para poderse subir a aquel árbol. Entonces pues era un hombre poderoso, rico, que tenía mucho dinero, y seguramente le dijo a algunos hombres fuertes, de pronto de estatura grande: necesito subirme allá. Y por qué no, de pronto alguno le habrá preguntado: pero ¿qué es lo que quieres hacer? Y él quizás le dijo: quiero ver a Jesús, pero quiero verlo desde acá, de lejos. Porque seguramente alguien le dijo: no, pero si quieres, aquí te abrimos campo, inmediatamente quedas casi que al frente de Jesús. Y él quizás dijo: no, yo quiero verlo de acá, desde lejos. Y yo me ponía a pensar, y este texto o esta parte de la Biblia muchas veces se usa para decirle al ser humano, a las visitas, a los amigos: es que tú estás por allá montado en un lugar, y Dios desde allá donde estás, Él te ve. Y yo me ponía a pensar, cuántas veces los afanes de la vida, cuántas veces muchas cosas que nos pasan a diario, aún cuántas veces quizás nos subimos a: es que yo soy el líder de jóvenes, y me empiezo a subir quizás en ese árbol sicómoro, y quizás empiezo a subir y ya estoy por allá como 6, 10 o quizás hasta los 20 metros por allá de altura. Yo soy el líder de jóvenes, entonces a mí me tienen que mirar con respeto, a mí me tienen que mirar quizás de esta manera, o quizás a mí no me pueden refutar una palabra o algo que yo diga. Ah, no, es que yo tengo tantos años en el evangelio, yo soy un cristiano, ya no estoy empezando, ya tengo experiencia, ya tengo esto y lo otro. Y como que se nos empieza a subir ese ego, y empezamos a dejar que se vaya elevando. Y ya hay quienes a veces hasta se creen más que el creador de la vida, que el que nos rescató, del que el que nos sanó, del que nos ha salvado. Y eso me lleva a algo que alguna vez escuché a un predicador decir, y es que nosotros debemos mirar no tanto dónde nos ha puesto Dios, porque cuando nos miramos siempre donde estamos, donde nos ha puesto Dios, y que ya usamos quizás una corbata, y que ya usamos quizás algo, y quizás nos expresamos bien, y quizás nos sabemos dirigir a los demás, y quizás alguien nos mira y nos pide consejo y nos pide oración. Y ese predicador decía: no mires tanto eso, porque al ser humano le pasa algo bien particular, y es que las cosas se nos van volviendo paisaje. Y cuando yo veo que ya yo soy importante, entonces ya quiero que todo el mundo me esté rindiendo pleitesía. Y ese predicador decía:
Mira de dónde te sacó Dios. Mira quizás dónde estarías hoy si no fuera por la misericordia y el amor de Dios que tuvo para ti. Y cuando yo pienso eso, me doy cuenta de que es que conmigo está el más grande, el más poderoso, el más sublime, el Dios grande y maravilloso. Y que lo que tengo el día de hoy no lo merezco, pero su amor es tan grande que me lo ha dado. Y por tanto no se me puede volver paisaje las cosas. Y yo debo de estar cada día más a sus pies, buscando su rostro, buscando la forma de adorarle, de glorificarle, de exaltarle. Buscando la forma de que otros puedan conocer a ese Jesús grande y maravilloso que un día me fue presentado a mí. Que un día llegó a mi vida cuando ya quizás estaba al borde de la muerte, al borde del precipicio, donde ya no había nada más que hacer por mí o por ti. ¿Cuántos quizás cuando llegamos a los pies de Jesús, quizás ya no había nada que hacer por nosotros? ¿Cuántos quizás si de pronto nuestra familia hubiéramos seguido ese mismo parámetro o esa misma cosa que venía en la familia? Yo me pongo a pensar eso, ¿qué sería de mí si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, hubiera permitido que yo hubiera nacido en un hogar cristiano? Quizás hubiera venido y seguido con un poco de cosas y una cantidad de pecados y temas que de pronto me tendrían, y siempre lo he dicho. Si no fuera por la misericordia de Dios, estoy seguro que hoy estaría muchísimos metros bajo tierra. Porque quizás hubiera tomado un camino que no hubiera traído nada bueno para mí. Quizás las drogas, el alcohol, prostitución, una cantidad de cosas hubieran llegado a mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso cuando yo veo que hay alguien que de pronto está en eso, yo me pongo a pensar, quizás yo hubiera podido estar así, de esa manera. Pero el amor de Dios es tan grande que hoy me tiene en este lugar. Y por eso yo digo, yo no puedo simplemente jactarme donde me tiene Dios, sino que tengo que servirle al grande, al poderoso, al excelso, al sublime. Ese Dios grande y maravilloso. Zaqueo se montó allí a aquel árbol porque quería ver de lejos a Jesús, porque quizás tenía miedo del qué dirán. Y cuántas veces nosotros nos metemos en ese qué dirán. ¿Qué dirán mis compañeros si se dan cuenta que es que yo soy cristiano? Y yo recuerdo muy bien el primer día que fui a buscar trabajo a la edad de 18 años. Lo primero que le dije al que me estaba haciendo la entrevista, que era el gerente, le dije: Señor, porque él me dijo: ¿usted tiene algún problema con trabajar los domingos? Yo le dije: no, señor, no tengo problema, pero yo soy cristiano y sí quiero que lo sepa. Y por lo general me gusta estar buscando las cosas de Dios. Y por lo general los domingos nos reunimos. Entonces no me puedo comprometer a que todos los domingos voy a estar trabajando con usted. Y ese señor me dijo inmediatamente: no, es que no es para todos los domingos, es simplemente uno que otro. Y me dijo de una: qué bueno, joven, que usted tiene muy claro lo que es y que no le da pena decirlo. Porque muchos tratan de esconder lo que son. Muchos tratan de decir: no, yo no. Como de pronto Pedro, que quiso esconderse en un momento. Yo no soy de esos que hablan de Jesús. Yo no soy de los que andan con Él. Yo no soy de esos. Qué bueno cuando aceptamos que nuestro Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, y que soy un hijo de Dios. Soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos entonces cómo Zaqueo estaba allí en aquel árbol y vio pasar a Jesús.
y lo estaba viendo, quizás detallando especial qué era lo que tenía de especial aquel hombre que ya había hecho milagros y del cual estaban hablando allí en todo Judea, en Samaria y en un poco de lugares allí. ¿Qué será lo que dicen? Y él estaba allí pendiente. Y llega un momento bien especial donde Jesús dirige su mirada a él y le dice inmediatamente: Zaqueo, baja de allí, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y yo me ponía a leer ese texto, incluso lo busqué en otras versiones, y dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba. El creador de la vida, el grande, el poderoso, miró por allá al que se estaba creyendo más que él, al que estaba pensando que era más que él. Le dijo: date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Otra versión dice: cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: baja enseguida, porque quiero quedarme hoy en tu casa. Y esa fue la que más me gustó, y por eso le puse el título: quiero quedarme hoy en tu casa. Y si analizamos bien las palabras o los hechos que pasaron allí en aquel lugar, en ningún momento a Jesús nadie le dijo: ese es Zaqueo. Sencillamente el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo ve, el que tiene todo el poder, sabía que en el corazón de ese hombre había una necesidad en aquel momento y que tenía que llamarlo a él directamente por su nombre. Y a ti y a mí también nos llamó por nuestro nombre, porque no es casualidad que un día hubiéramos llegado a los pies de Jesús. No es casualidad que un día de pronto nos hubieran regalado un tratado, o que un día de pronto alguien hubiera llegado al camino, de pronto a nuestra familia, y le hubiera dado ese texto especial y hubiera tratado Dios con esa persona. Y quizás hoy llegamos y estamos acá, y no fue por casualidad. No fue por casualidad. Es porque Dios tenía en su mente Duvernay, Pedro, Pablo, Román, Arnold, hermana Gloria, Arnulfo. Quizás él tenía todos esos nombres ya allí en la mente de él, y él tenía un propósito especial con cada uno de nosotros. Él sabía el nombre de aquel hombre sin que nadie se lo dijera, y sabía la necesidad que había en él. Y por eso, aunque nosotros nos creamos: no, yo soy el que quizás tiene más representación en la iglesia, o yo tengo esto, o yo tengo lo otro, o hay otros que no saben hacer lo que yo sé hacer, pero Él sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Él conoce tu nombre, Él conoce incluso, y me atrevo a decirlo, y así es, hasta la fibra más pequeña de tu cuerpo, de tu ser, Él la conoce. ¿Sabe cuántos cabellos tienes tú en estos momentos? Y ninguno de nosotros, ni siquiera nosotros mismos, sabemos cuántos cabellos podemos tener, pero Él lo sabe todo. Él sabe qué has vivido, Él sabe de qué has tenido necesidad, Él sabe por qué has tenido que pasar, Él sabe cada una de las cosas que tú has vivido. Aquel hombre, cuando Jesús le dijo eso, él inmediatamente sintió de que debía hacerle caso a Jesús. Y para mí, que simplemente cuando Él lo llamó por su nombre,
Esas palabras no llegaron aquí simplemente a los oídos, sino que llegaron hasta lo más profundo de su corazón. Y cuando Jesús le dijo, porque yo quiero estar hoy en tu casa. Hay otra versión que dice, es necesario que yo duerma hoy en tu casa. El creador de la vida un día te dijo a ti, es necesario, o un día te dijo a ti, yo quiero estar hoy en tu casa. O es necesario que yo amanezca o que yo pase hasta mañana en tu casa. Jericó era un lugar importante donde se producían muy buenos dividendos, y aquel hombre tenía un gran cargo y tenía mucho dinero. Pero creo yo que en ningún momento nadie le había hablado, ni le había tocado como le tocó Jesús en aquel momento. Y tú y yo nos encontramos en lo mismo. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasa, pero el gozo que yo siento cuando vengo a adorar y a glorificar a Dios, cuando puedo meterme en su presencia, no hay nada en este mundo que pueda igualar lo que es sentir a Dios en el corazón, lo que es sentir a Dios obrando. No hay nada en el mundo que pueda igualar que cuando tú entras por esa puerta, por aquel lugar, tú como que sientes y vienes con una carga pesada, quizás de problemas, de dificultades que tuviste que vivir durante el día. Pero a mí me pasa que cuando yo paso esas puertas, yo siento que Dios como que me libera de algo, y siento que ya estoy livianitico, que ya puedo moverme, que ya todo se me quita. Aún el cansancio, aún el dolor, aún lo que sea, en la presencia de Dios se tiene que ir fuera, porque es que Él es el grande, Él es el poderoso, Él es eterno, y no hay nada que pueda soportar su presencia. Es que cuando todas las cosas que puedan pasar en este mundo son puestas en medio de la luz de Jesús, todo tiene que cambiar. La perspectiva, el panorama tiene que cambiar. Y aquel hombre inmediatamente, entonces ya dice el siguiente texto, que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ya no era el hombre que quería ver a Jesús por allá lejos. Ya no era el hombre que quería mirar a Jesús por allá montado en un árbol donde quizás de pronto los demás le estaban dando la espalda, pero de acá lo veo, de acá, y es que yo soy Zaqueo y yo soy el jefe de los publicanos y yo tengo un estatus y yo tengo un nombre y yo tengo dinero. No, dice que inmediatamente descendió y le recibió gozoso. Él inmediatamente corrió a su casa y preparó el lugar para que Jesús pudiera estar allí en su casa. Dice el verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y normalmente eso pasa con el ser humano. Nos hemos dado a criticar y a hablar, y ya vino ese, y ya vino ese otro, y mírelo cómo se comporta, y mírelo cómo está. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado es a predicar este evangelio. Y por eso vuelvo y le digo, qué bueno que no te acuerdes siempre, o no pienses siempre en dónde es que estás el día de hoy. O quizás piensa dónde estás, pero piensa que si no fuera por la misericordia de Dios, en ese lugar no estarías. Si no fuera por la misericordia de Dios, tú no estarías sentado allí en esa banca.
tú quizás no hubieras podido estar de pronto o haber disfrutado de una cantidad de cosas que Dios te ha permitido vivir. Si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, vuelvo y lo repito, quizás estaríamos por allá muchos metros bajo tierra. Quizás en este momento estaríamos en una cantina, quizás estaríamos por allá mendigando para que alguien nos diera algo. Pero yo estoy seguro que por la misericordia de hoy estamos aquí y que hemos comido y que tenemos en nuestra casa la alacena llena y que tenemos la bendición de Dios y que Dios ha sido grande y maravilloso y nos ha permitido vivir cosas que en otro momento hubiéramos dicho: ¿cuándo hubiera podido yo vivir todo esto que he vivido desde que llegué a los caminos de Jesús, desde que me acerqué y bajé desde ese lugar donde estaba y recibí a Jesús gozoso? Es que desde que recibimos a Jesús hemos podido vivir algo maravilloso en nuestras vidas. Es que desde que recibimos a Jesús hemos podido ver cómo su gloria nos ha llenado de una manera especial. Y vuelvo y lo repito, lo que has sentido delante de Dios y en los caminos de Dios, ni siquiera todo el dinero de este mundo, ni siquiera quizás todo lo que puede haber y presentarte este mundo te puede dar el gozo que te da Dios. No te puede dar nada más el mundo que eso. El mundo no te puede dar algo que sea mayor que el gozo que te ha dado Jesús. Y si tenemos ese gozo, porque a veces nos creemos: yo no voy a ir hoy al culto. Hoy es culto de damas Dorcas, entonces no es culto de damas Dorcas, van poquitos. O no, es que yo ya no puedo estar, o yo ya no estoy para ir a hacer empanadas. Yo estoy es para que me vean en el altar, predicando, cantando, moviéndome. Yo para hacer empanadas, no, que lo hagan los hermanos que apenas están empezando. No, qué bueno es servirle a Dios desde lo más sencillo, desde lo más mínimo. Y cuando tú le sirves a Dios aún desde lo más pequeño, Él te bendice, te ayuda, te guarda, te protege y te da más. Pero no te descuides y no permitas que todo eso que Dios te da cada día, te vaya montando por allá ese árbol. Hoy es el día que debemos bajarnos de ese árbol sicómoro donde estamos montados, donde pretendemos ver todas las cosas por debajo de nuestros hombros, donde pretendemos ver a los demás como personas que son menos que yo. Jesús nos enseñó que si queremos llegar y que si queremos ser tenidos en cuenta, debemos venir a servir y no a ser servidos. Y aún Él, mire que con uno de sus apóstoles le dijo que si no se dejaba lavar los pies no iba a tener parte con Él. Y quizás alguien lo vería, porque en aquel lugar, en ese tiempo, cuando llegaba y entraba alguien, había que ir a lavarle los pies. Y quizás no lo hacían las personas, el dueño de la casa, sino que mandaba a sus criados para hacerlo. Pero Jesucristo nos dio ese ejemplo de que Él vino a servir y que vino a lavarnos los pies. Y por ende nosotros debemos siempre estar por allá en esa actitud de servicio para nuestro Dios, en esa actitud de que tengo que venir es a buscar la forma de servirle a Dios y no escoger servicio y no escoger, no, es que yo me voy para aquel culto, me voy para aquel lugar, o yo ese cargo no lo voy a recibir porque es que yo estoy es para ser el líder, no el secretario vocal. No, ¿cómo se le ocurre? Qué triste cuando pensamos así, de esa manera. Qué triste cuando nos equivocamos así, de esa manera.
Yo quiero invitarle en estos momentos para que se ponga en pie. Y yo quiero invitarle para que piense en algo. Dos cosas quiero que piense en estos momentos. Si Dios no te hubiera mirado un día, ese día que Dios tocó tu corazón así como tocó el corazón de Zaqueo, y que ese día tomaste la decisión de bajar de ese árbol o de ese sitio donde estabas por allá alto y de acercarte a Jesús, ¿qué pasaría hoy con tu vida si ese día no hubiera llegado a tu vida? Piensa por un momento dónde estarías en este momento. Piensa por un momento qué pasaría con tu vida en estos momentos si Dios no hubiera tocado tu corazón. Quizás estarías en el mundo divagando. Quizás estarías por allí mendigando en el centro a que alguien te dé una moneda o te dé algo. Quizás estarías en estos momentos con ganas de que llegara de nuevo el fin de semana para ir a beber alcohol y quizás meterte en las drogas y una cantidad de cosas. Quizás no tendrías la familia que hoy tienes a tu lado. Quizás no tendrías los seres que hoy tienes a tu lado y que es la bendición que Dios te ha dado. Y también piensa en un momento que a tu lado hay una cantidad de personas que no han tenido la oportunidad de conocer a ese Jesús que tú y yo conocimos. Quizás sea tu papá, quizás sea tu hermano, tu mamá, tu tío, tu abuelo. Tienes a alguien cerca. Todos tenemos a alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Jesús necesita entrar a la casa de ese alguien que es tu familiar y quiere usarte a ti para que le lleves el mensaje. Quiere usarte a ti para mostrar lo hermoso que es vivir en los caminos de Dios. Y quizás tú estás por allá montado en ese árbol diciendo no, y estás por allá prepotente, y quizás por eso te han visto y no. Quizás tu familia ha dicho yo no quiero ser como él, porque mírelo, desde que aceptó a Jesucristo, mírelo cómo se volvió, mírelo que ya se cree que no nos puede ver, no nos puede ni tocar, no nos puede ni mirar. Antes, por el contrario, Dios nos llama a servirles, a buscar y a presentar a ese Jesucristo grande y maravilloso a todos esos que lo necesitan. Y que Jesús está diciendo: es necesario que pose yo hoy en tu casa. Es necesario que yo hoy pase esta noche en tu casa. Quiero quedarme hoy en tu casa. Jesús quiere quedarse en la casa de ese amigo que tú tienes y que necesita a Jesús, pero tiene que disponerte tú para que pueda Él tratar con esa persona. Yo no sé si quieres orar para decirle a Dios que necesito que Él me ayude para poder presentarle esta maravillosa noticia de que es este evangelio glorioso a muchas más personas, y que ellos puedan también bajarse de ese sicómoro, de ese lugar donde están, y recibir a Jesús gozoso. Zaqueo pudo conocer a Jesús, y Jesús, en la palabra allí en el verso número 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Tú y yo un día nos perdimos y Jesucristo nos rescató, y hoy quiere usarnos para que vayamos y llevemos ese evangelio glorioso a muchos otros más que lo necesitan.